Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le saludamos con mucho gusto Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Vámonos con toda la información y precisamente comenzamos con el reporte de mi compañero Mario López Peña en el edificio sede de la Suprema Corte con la información de lo que se resolvió hoy en el Pleno del Máximo Tribunal. Mario, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió dos acciones de inconstitucionalidad. La primera de ellas contra diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso de Tamaulipas. En esta sesión, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones del artículo 130 de esta ley relativas a los procedimientos de comparecencias. Escuchemos parte de los argumentos. Dado que es el único afectado por el vicio detectado en la votación, en lo particular del decreto impugnado. En este asunto, el Pleno declaró constitucional el artículo de esta ley que permite que las comisiones del Congreso local soliciten la presencia de los servidores públicos de los entes estatales cuando sea necesaria para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos a su cargo, se discute un proyecto de ley o se requiera para responder interpelaciones y preguntas. Respecto de la otra acción de inconstitucionalidad, fue promovida contra disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio de Tlaxcala. En este caso, el Pleno declaró inválidas porciones de los artículos 7, 103, 104, 106 a 112, 114, 116, 120, 124 y 125 que regulan la extinción de dominio y las declaró inválidas por invadir la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ya que su contenido se encuentra regulado en la Ley Nacional en la materia. Escuchemos argumentos del ministro ponente. Se observa que sus contenidos, ya regulados por la ley nacional, no son normas de armonización, tampoco regulan aspectos orgánicos que creen las autoridades o especifiquen funciones para la recepción y destino de estos bienes, sino que es legislar sustantivamente o procedimentalmente en materia de extinción de dominio. Es pues parte de lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Enterados, Mario, muchas gracias. Muy buenas tardes. La Suprema Corte dio, en tanto, a conocer la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 135/2022, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Consulta a pueblos indígenas y afromexicanos de Quintana Roo. Entre ellos los artículos 13 y 14 que restringían el derecho a la consulta, lo cual no puede hacerse previo a su realización cuando su objeto fuera la restricción de derechos humanos, las acciones de combate o epidemias a acciones precisamente de auxilio en casos de desastre, así como también las obligaciones y facultades del titular del Ejecutivo y de seguridad pública. Además, acotaban los resultados de la consulta a su aceptación o rechazo liso y llano o a la aceptación condicionada. Al invalidarse esta parte, también se invalidó como consecuencia el artículo 15 en la porción que establecía que los resultados de la consulta serían vinculantes para las partes. La Corte invalidó los párrafos segundo y tercero del artículo 20, que establecían que el objetivo de las consultas era recabar las opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas, y que la consulta solo se realizaría en la fase de elaboración de la iniciativa, omitiendo que el fin era lograr el consentimiento y permitir consultas subsecuentes con el fin también de abordar temas no incluidos en la primera etapa. Informarle que en septiembre pasado la primera sala de la Corte declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos, esto del Código Penal Federal, que criminalizan e imponen penas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por atentar contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal explicó el impacto que ha tenido esta sentencia. Desde que se publicó,
Ninguna persona juzgadora podrá procesar penalmente a quien decide interrumpir voluntariamente su embarazo o al personal de salud que le auxilie cuando se realice en instituciones de salud públicas como lo son el IMSS y el ISSSTE. Señaló que una vez que el Congreso cumpla con la orden de derogar los artículos declarados inconstitucionales por la Corte, estos actos tampoco se podrán denunciar ni perseguir penalmente porque ya no existirá el tipo penal. La independencia del Poder Judicial a nivel federal y local es la piedra angular del Estado de Derecho y la única forma de garantizar el camino hacia la paz social. Así lo señaló la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Esto al participar en el Congreso Internacional de Jurisprudencia que organizó el Poder Judicial del Estado de México. Veamos. El pluralismo político y el ejercicio democrático nos obliga a revertir tendencias. Es imperativo reforzar y consolidar un poder judicial digno, vigoroso e independiente, tanto a nivel federal como local. Los avances constitucionales en México en materia de derechos humanos son fruto de una lucha permanente de las y los ciudadanos. La magistrada habló de la importancia de la jurisprudencia que emiten los tribunales locales y la interacción que debe existir con la que establecen los órganos del Poder Judicial de la Federación. Me parece que la primera gran razón es que el primer contacto de con la justicia que tiene la sociedad es con los tribunales locales. Si hablamos de números, la mayor parte de juicios, de las controversias que existen en este país, son conocidas en un primer momento por la justicia local. Pero además, también hablando de números, hay un porcentaje muy menor de esas sentencias, de esas resoluciones de los juzgados o tribunales locales que llegan al juicio de amparo. En otros temas, el Pleno Regional Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que es improcedente otorgar la suspensión provisional con el fin de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones para que el Senado designe a un integrante de un organismo constitucionalmente autónomo. Lo anterior porque contraviene el orden público y el interés social, porque se estaría obligando a un ente autónomo a usar una facultad que debe ejercer a su prudente arbitrio y no por orden de un tercero, aun cuando se trate de otro de los poderes de la Unión. Recordó además que la Constitución faculta a la Comisión Permanente para convocar por sí misma o a petición del Ejecutivo Federal a un periodo extraordinario, petición que debe ser aprobada por las 2/3 partes de los legisladores presentes. En consecuencia, es improcedente otorgar la suspensión para que el efecto de que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, debido a que se le restaría, o se le estaría en todo caso, obligando a utilizar una facultad cuyo ejercicio queda a su prudente arbitrio y no puede obligársele a ello, ni siquiera ante la pretensión de la parte quejosa de que se lleve a cabo el proceso de designación. La Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el aviso mediante el cual explica que existe un procedimiento de impedimento para contratar a la empresa Desarrollo e Integración de Construcciones SADCB y a sus socios por un periodo de 5 años. Y es que durante su 15ª sesión ordinaria, celebrada en el presente año, se acordó que dicha empresa incumplió con las obligaciones derivadas de un contrato para la ejecución de la obra denominada Adecuación de Áreas para la instalación de un juzgado de distrito ordinario en materia mixta en el 8º circuito y obras complementarias. El plazo de 5 años en los que no se podrá realizar ningún contrato con dicha empresa y sus socios comenzará a correr a partir de este martes 14 de mayo de 2024, fecha en que fue publicado el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Entre tanto, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, la cual establece que cuando el daño material ocasionado a una víctima derive de un evento delictivo, procede su reparación integral, con independencia de que el delito de daño precisamente en los bienes pues haya sido excluido de los que fueron materia de condena. Lo anterior
al analizar el caso de una persona que falleció y otras más que resultaron lesionadas a consecuencia de un accidente automovilístico. Se sentenció al responsable por homicidio, lesiones y daño en los bienes, por lo que se le condonó, precisamente se le hizo una condena al pago de la reparación de los daños materiales. Bueno, pues ahí este tema. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, ordenan a la Autoridad Electoral de Querétaro investigar posibles actos anticipados de campaña de candidato al Senado por Morena. De la tarde con 12 minutos ya está disponible el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, en el que Rafael Lobo Niembro, quien es el director del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, habla sobre la importancia de la mediación. Destacó el diálogo y la mediación justamente para facilitar acuerdos en procesos judiciales en materia civil, familiar, administrativa o mercantil. Indicó que los medios alternativos permiten a las partes lograr acuerdos de manera pacífica y colaborativa, que tendrán efectos jurídicos y evitarán juicios desgastantes. No pretendemos sustituir a nadie, no se van a desaparecer ni los tribunales, ni los jueces, ni los abogados, pero ahora las personas van a tener más opciones y queremos que esta sea una puerta más cercana, o sea, la primera puerta, porque esa es la tendencia de la justicia en el mundo y esa justicia ya llegó a México. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por una candidata al Senado de identidad reservada. Esto en contra del acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que desechó su denuncia por violencia política en razón de género. El magistrado de la Mata Pizaña propone confirmar en este sentido el acuerdo impugnado, toda vez que la unidad no encontró elementos que confirmaran la conducta denunciada, porque de la aparente obstaculización de su campaña deriva del retiro de su propaganda en espectaculares. No se advierte ninguna infracción en materia de violencia política de género. La quejosa denunció que sus espectaculares fueron sustituidos de manera indebida por unos de la candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos a la gobernatura de esa entidad. Pero las pruebas que aportó, concluye el proyecto, son indicios que no se robustecen con otros elementos de convicción para advertir la posible vulneración a la normatividad electoral. La Sala Regional Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Querétaro, con la que había desechado las impugnaciones en contra de los lineamientos del Instituto Electoral Local para el registro de candidaturas, por lo que ordenó estudiar los cuestionamientos que se pusieron a consideración diversas personas candidatas en esa entidad. En otro asunto, revocó también otra determinación del Tribunal Electoral de Querétaro, que había confirmado la decisión del Instituto Electoral Local de declararse incompetente para conocer de la denuncia por actos anticipados de campaña atribuidos a un candidato a senador de la República por Morena. La Sala Superior determina, un día antes de que el Tribunal Electoral de Querétaro lo haga, que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro sí es competente, con lo cual materialmente deja sin efectos la declaratoria de incompetencia. Pero el tribunal falla al día siguiente en el sentido de que había que confirmar este acuerdo que ya la Sala Superior había dejado sin efectos. Pero el Tribunal Electoral de Querétaro no había forma de que pudiera haber tomado conocimiento de lo que había resuelto la Superior porque nadie le avisó. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí eligió por unanimidad como presidente al magistrado Arturo Morales Silva hasta el 31 de diciembre de 2024, tras calificar de procedente la renuncia a dicho cargo de la magistrada María Manuela García Cázares. El Poder Judicial de Durango y el de Quintana Roo firmaron 2 convenios de colaboración, uno general y otro específico en materia de difusión, promoción y fortalecimiento de la cultura jurídica
en el ámbito de la impartición de justicia. Para garantizar la efectiva operación de los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres, próximos a implementarse en Baja California, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre diversas autoridades para revisar la ruta a seguir. Las salas penal y especializada en administración de justicia para adolescentes del Poder Judicial de Tlaxcala se reunieron con jueces de control y de juicio oral para intercambiar criterios que permitan una adecuada operatividad de las casas de justicia y agilizar los procesos judiciales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Muchas gracias, Jesús. Y en más información, comentarle que los efectos del punitivismo en la sociedad mexicana ha generado un incremento de la población penitenciaria de manera indiscriminada, lo que afecta principalmente a los sectores más vulnerables, consideró el especialista Carlos Roque en el blog Axis del Tribunal Electoral. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, señaló, las autoridades penitenciarias están obligadas a garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad y a brindar también el esclarecimiento necesario de las causas de las precisamente defunciones que se presenten. Detalla además que entre 2018 y 2023 en la Ciudad de México la Fiscalía Capitalina reportó 629 muertes, mas no así el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que solo contabilizó 277. Este último reportó que las principales causas fueron muerte natural, suicidio y homicidio. Ante estas discrepancias aseguró que se debe garantizar el derecho a la vida y a la verdad en todos los contextos, sin importar el estatus jurídico que tengan las personas. El Tribunal Unitario Agrario 40 llevó a cabo la primera jornada de justicia itinerante en esta materia en el ejido Tacoteno, esto en el municipio de Minatitlán, en Veracruz, la cual se realizó en conjunto con la participación de la Procuraduría Agraria de precisamente las Choapas. Con este proyecto, las Mujeres por Acceso a la Tierra se brindó asesoría a mujeres rurales y de comunidades indígenas para que puedan obtener sus certificados de derechos parcelarios y de uso común y con ello obtengan la titularidad de sus tierras. Este programa tiene el objetivo de acudir a las comunidades más apartadas para que usuarios eviten gastos y traslados innecesarios a las sedes y se puedan atender sus asuntos con prontitud, privilegiando siempre el diálogo y la conciliación. Y ya nos vamos para invitarlo a que siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias. Continúen esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima. Pásela muy bien.